originarios de adquirir el dominio, que son aquellos que suscitan el dominio o propiedad por vez primera. Ya hablamos de la ocupación y ya fue materia de examen. En la última clase hablamos de la accesión y dijimos que la accesión es el derecho que compete al propietario de un bien sobre lo que este bien produce o a él se adhiere. Hablamos que si yo soy propietario de un terreno en donde hay un sembradío de manzanas o de peras o de naranjas, las naranjas que se producen son mías porque soy el dueño del terreno y de los árboles, ¿verdad? Me pertenecen por accesión. O si soy dueño de un semoviente, de una vaca, el ternerito que ella dio a luz me pertenece por accesión. Y dijimos que básicamente hay dos tipos de accesión según una primera clasificación que dimos a conocer, que es la accesión discreta y la accesión continua. Pero nosotros nos centramos en otra clasificación, que es la relativa a tres tipos de accesión. Accesión de inmueble a inmueble, en donde está en principio la abulsión, luego el aluvión, luego la mutación de cauce y finalmente la formación de isla. Y luego hablamos de la accesión de mueble a inmueble, en donde está la edificación, la plantación y siembra. Y concluimos con la llamada accesión de mueble a mueble, que es cuando un mueble se une a otro. Hablamos de tres figuras: la adjunción o conjunción, la especificación y la conexión, mezcla o confusión. Para recordar este último tópico, la adjunción o conjunción se produce cuando hay dos bienes muebles que pertenecen a dos propietarios diferentes. Unen estos dos bienes consensuadamente, ¿no?, de común acuerdo, pero si surge alguna disparidad, algún inconveniente, los pueden separar. El ejemplo que les puse de la adjunción o conjunción es cuando una persona es dueña de una piedra preciosa, les dije, y la monta sobre una argolla, sobre un anillo que pertenece a otra persona. Entonces ocurre que pretenden vender la joya ya con los dos elementos unidos, pero hay alguna discrepancia, pues uno quiere que a él le toque mayor porcentaje del precio y el otro no está de acuerdo, entonces dicen, mire, dejémoslo como estaba, separemos los bienes. Y entonces la adjunción o conjunción tiene esa particularidad. Se unen dos bienes, pero los mismos pueden separarse en cualquier momento. La conmixción es el empleo de materia ajena. Yo les señalé que ocurre, les ejemplifiqué con el caso de un escultor joven que desea participar en un evento artístico y para el efecto va a tomar de buena fe un bloque de mármol que se encuentra en la vecindad porque el propietario no estaba, esculpe una efigie sorprendente y gana el primer lugar. Entonces la efigie la conserva él, pero debe pagar la materia, ¿no? Esa es la especificación. Y la conmixción, mezcla o confusión se produce cuando dos materiales se unen y no pueden separarse. Yo les dije que obtener ejemplos de estas situaciones resulta complejo, pero el que señala la mayor parte de la doctrina es el relativo a las aleaciones, que dos metales se unen y si no se pueden separar. Entonces, ¿a quién pertenece el nuevo bien? Entonces, el código dice que pertenece al propietario en cuyo poder se efectuó esa aleación, esa mezcla o confusión. Y ahí nos quedamos. Ahora nos toca hablar de la usucapión. La usucapión se llama también prescripción extintiva. Y para el efecto de lo que les estoy explicando, yo quiero traerles a cuenta que la prescripción es una figura basada en el transcurso del tiempo. El transcurso del tiempo tiene poderes impresionantes. Fíjense que aparte de que el transcurso del tiempo nos hace cada vez más viejos en materia de derecho, el transcurso del tiempo nos permite adquirir
o perder derechos. Es decir, el tiempo siempre es inflexible, pero en materia jurídica, por ejemplo, nos hace perder derechos. Yo les pido, por favor, que miren el artículo 1514, creo que es. Tráiganlo a la vista. ¿Ya lo tienen a la vista? Ya, licenciado. Muy bien. El artículo 1514 dice, prescriben en 2 años los honorarios, sueldos, salarios, jornales y otras retribuciones. Es decir, si transcurren 2 años, yo ya no puedo cobrar los honorarios que me debían, ni los sueldos, ni los salarios, ni las jornales, ni otras retribuciones. Imagínense ustedes que, bueno, las cosas están muy complejas y la oficina ha estado un poco limitada, entonces yo ando buscando quién me debe alguna plata, ¿verdad? Porque el mes no ha sido tan pródigo. Entonces, veo ahí yo que hace 10 años hice una escritura pública y no me la pagaron. Entonces llamo al mensajero y le digo, mire, hágame un favor, llévele esta factura a este señor que me debe hace 10 años unos honorarios que no me pagó, yo le redacté una escritura. Y regresa el mensajero y me dice, fíjese que el señor me mencionó que lea el artículo 1514, que él ya no le debe nada, porque usted debió cobrarle dentro del lapso de 2 años. Ahora la deuda ya prescribió. Y eso quiere decir que ya se extinguió. Yo no puedo cobrar honorarios, sueldos, salarios, jornales y otras retribuciones después de 2 años, porque se extingue, ¿verdad? Entonces, así como hay derechos que se extinguen, hay derechos que se adquieren. Ahora vamos a estudiar la figura de la usucapión, a la que también se le llama prescripción adquisitiva, porque mediante el paso del tiempo y el cumplimiento de otros requisitos, yo puedo adquirir la propiedad de un bien. Fíjense que para explicarles esto, es menester tener a cuenta 2 voces, 2 términos, 2 dicciones, 2 palabras, la palabra posesión y la palabra propiedad. Aquí les explico qué es cada una de ellas. La posesión, dice en el número 1, la posesión es un hecho mediante el cual una persona ejerce sobre un bien casi todas las facultades del dominio, y por eso también se le llama detentación. Mediante la posesión, una persona usa y disfruta un bien, pero su poder de disposición es limitado. La posesión no es un derecho, es un hecho que mediante el procedimiento de la ocupación puede convertirse en un derecho. Es decir, expuesto así como yo lo redacté, si lo leemos en una sola oportunidad, no lo vamos a captar en su esencia. Pero es menester ejemplificar para que el asunto quede claro. Yo espero que así sea. Fíjense que, aunque popularmente la palabra posesión se utiliza como sinónimo de propiedad, son 2 circunstancias distintas. La posesión, como lo decimos aquí arriba, es un hecho. Si yo soy poseedor de un bien, puedo usarlo y puedo disfrutarlo, pero no puedo venderlo, porque no tengo título. Esa es una situación de hecho. La propiedad, por el contrario, es un derecho. Yo, si soy propietario de mi casa, la pagué, tengo mi título, tengo mi escritura, puedo venderla o donarla, ¿verdad? Entonces, establezcamos inicialmente que posesión y propiedad son 2 conceptos absolutamente diferentes, y lo ratifico y lo enfatizo señalando de manera breve que la posesión es un hecho y la propiedad es un derecho. Pero la posesión puede convertirse en propiedad mediante un mecanismo que se llama usucapión, que es la que vamos a estudiar en este momento. Entonces, fíjense, por favor, percátense lo que estoy diciendo. La posesión es un hecho, la propiedad es un derecho, pero la posesión puede convertirse en propiedad
mediante la aplicación de un procedimiento específico que se llama usucapión o prescripción adquisitiva. Expuesto así, luce todavía muy distante y por eso es menester, permítanme un momentito. Les pido disculpas, pues les señalaba yo que la posesión es un hecho y la propiedad es un derecho, pero que existe un mecanismo de conversión de la posesión en propiedad, que es la usucapión, que es la figura que vamos a estudiar y la vamos a estudiar a continuación. Yo les decía que hablar conceptualmente es valedero, eso es importante, pero yo siempre he creído que los ejemplos hablan más que 1000 palabras. Así es que permítanme contarles una historia imaginaria con la cual tratamos de precisar qué es la posesión, qué es la propiedad y cómo funciona la usucapión. Les cuento el siguiente relato imaginario. Vivimos en un país saturante, en un país conflictivo, en un país que nos propicia muchas angustias y lo único que debemos guardar en el corazón y en nuestra mente es la esperanza, la convicción de que tenemos que luchar para ser cada día mejores, ¿verdad? Pero a veces la pesadumbre nos abate y nos afecta severamente. En este relato hay un protagonista que es un señor, ¿verdad? Que está profundamente afectado porque no tiene ingresos permanentes, tiene trabajos temporales y tiene que pagar el colegio, tiene que pagar el alquiler de la casa, tiene que pagar los requerimientos de un hogar. Y ese día amaneció particularmente afectado porque solo tenía 200 quetzales en la bolsa y tenía que pagar una serie de circunstancias que le venían generando afectación, ¿verdad? Entonces sale a la calle, ¿verdad? Con el propósito de situarse en un trabajo, pero está tan apesadumbrado, tan afectado, tan imbuido de pesimismo, que empieza a caminar por las calles de la ciudad y de repente, sin percatarse, porque va tan concentrado, tan afectado, sale de la ciudad y empieza a caminar por la carretera y en un momento dado se sale de la carretera, ¿verdad? Encuentra una montaña y la escala, ¿verdad? Y encuentra otra montaña y la sube. Y al llegar a esta segunda montaña, avisora un valle frondoso, ¿verdad? Un valle primoroso. Ahí corre un río, hay árboles frutales. Y él baja, ¿verdad? Se extasía con el panorama. Y en un momento dado, lanza una petición, ¿verdad? Él cree que nadie lo está oyendo, pero dice, ¿quién pudiera vivir en este paraíso? Si yo pudiera, compraba una fracción de este terreno. En eso, de entre la espesura, aparece un personaje. ¿Quién sabe quién era? Y le dice, ¿a usted le gusta este lugar? Ah, pues me parece fascinante. ¿Y por qué no me compra una extensión de terreno aquí? Ay Dios, le dice, mire, yo vengo muy afectado. Y realmente no, lo que salí a buscar fue trabajo, recursos. Yo no tengo dinero para comprarlo. Pero le gustaría vivir aquí, le dice. Y me encantaría. Pues yo le vendo esta enorme extensión, dice, pero ya le dije que no tengo dinero, le dice el señor. ¿Cuánto tiene? Tengo 200 quetzales, le digo, es lo único que tengo. Démelos y le vendo de aquí hasta donde está aquel barranco y hasta la orilla del río y hasta donde empieza aquella montaña. ¿De veras? Le dice. Sí, le dice. Bueno, pues entonces expídame un recibo. Pero ¿dónde vamos a conseguir papel aquí si estamos en medio de la espesura? Pero por esas casualidades de la vida, por esas circunstancias que ocurren, había una hoja de un almanaque por ahí tirada, ¿verdad? Y la recogen. Y casualmente él se llevaba un lapicero y redacta en la espalda del señor un recibo en donde le da 200 quetzales como por 20 manzanas de terreno, ¿verdad? Y el señor se lo firma. Y entonces él se queda extasiado, ¿verdad?
pero en el momento en que se percata, el hombre que le ha vendido sí, pues. esa propiedad ya no está, desapareció. Entonces él al principio duda, dice, este hombre me sorprendió y le di el único dinero que tenía, pero luego él se convence, no, dice, yo creo de buena fe que esa persona Dice tenía que derecho me sobre dijo esta eso. propiedad y él se queda ahí, ¿verdad? Construye primero una choza, regresa a traer a su familia, se los lleva a ese lugar que es La... maravilloso, pero está muy alejado ¿Dónde dice eso? de las ¿De veras? poblaciones más cercanas. Empieza a laborar, a hacer una Está labor de la bien. tierra, una labor de agricultura y realiza un cultivo de subsistencia, hace una hortaliza, tiene su huerta y ahí hay algunos árboles que le ofrecen frutos. Y entonces la familia Ah, está chileno. obtiene los recursos para su subsistencia y manutención. Y al punto que empieza a vender los frutos, baja al pueblo más cercano, él se da cuenta que en un momento dado, si él tuviera maquinaria, si Sí. tuviera un subtractor, si tuviera una desmontadora, si tuviera arado, Ah, él podría producir más y ganar más pues. dinero, ¿verdad? Hacia este momento Sí. él ya tiene su casita ahí, Sí. que ya no es una choza, ¿verdad? Ahí está su familia y hasta llegaron unos vecinos que viven por ahí, ya como el tiempo ha transcurrido, tiene 15 años de vivir ahí, entonces ya les pusieron luz La línea que y tiene en el centro, ya ¿qué tienen es? cable, ¿verdad? Y ahí, bueno, en fin, ya tienen algunas comodidades. Entonces él razona y dice, yo necesito dinero porque necesito hacer una Está bueno, inversión perdón. para comprar La otra es más aditamentos, oscura, ¿no? aperos de labranza y tener una producción y obtener más dinero. Entonces voy a ir al banco, dice, Ah, a la que tiene la línea solicitar abajo. un préstamo. Y en efecto, empieza a caminar, ¿verdad? Le avisa a su familia que va a salir, sale temprano y llega al pueblo más próximo. Y le señalan que ahí hay un banco, hay una agencia bancaria. Y él va al banco y le dice, mire, fíjese que a la persona que lo atiende, ¿verdad? Entonces, Le esa. dice, yo necesito un préstamo porque quiero comprar un tractor y aperos de labranza, maquinaria Ah, ya. para producir. La más oscura. Pues aquí se lo damos, le dice, este es un banco de Sí. avío agrícola, apoyamos a los agricultores, pero por supuesto, usted nos tiene que dar una garantía. Usted tiene una propiedad, sí, le dice, yo soy propietario de una hermosa granja que está allá por aquellas montañas que se miran desde aquí, desde la ventana. Ah, bueno, entonces no hay problema, vamos, usted no la da en garantía. Tiene su título de propiedad. Entonces el señor saca aquel No. viejo papel que hacía 15 años se redactó. Entonces el banquero le dice, mire, ¿y este es su título de propiedad? Ese es, Luis, ¿verdad? Mire la fecha, yo lo adquirí por ahí por el año 2007, 2006, no me acuerdo con exactitud, ahí está la fecha, le dice. Sí, le dice, eso está bien, pero usted no es propietario, usted es poseedor. No, le dice, yo ahí he vivido, ahí siembro y todo. Sí, le dice, esas son las Pues. características de la posesión que la asemejan a la propiedad, pero este no es un título de propiedad. Usted no puede transmitir, usted no puede vender, Va, ni si, puede donar, porque usted es poseedor. si más La adelante me da, posesión, le ahorita que dice él, como de es un hecho. alguna Entonces, sudadera o algo así. usted necesita ser propietario Si puede, para tener poder de puede. disposición, vender, comprar, dar en garantía. Entonces, no le podemos dar el préstamo, porque usted es poseedor. Entonces el hombre se deprime, ¿verdad? Era muy sensible y otra vez Ah, afectadísimo, la ¿verdad? negrita sí. Casi al borde del llanto. Entonces el banquero se conduele y le dice, pero mire, no se ponga así. Ujú. O alguna Fíjese que camisa así manga yo corta, creo que digo el camisa no, derecho playera manga corta o resuelve manga larga, todo. El derecho es una con bendición. algún Entonces, diseño aquí en la así esquina hay un bonito. abogado que es muy Pero responsable, muy playera. dedicado y es una persona proba y decente. Vaya a visitarlo, él le va a ofrecer Ah, por eso, así en esa, así. una solución. ¿De Y esas llega a cuántas? la oficina del ¿Cuántas abogado. lleva? Y el abogado le dice, ¿cuál es su problema? Fíjese, le dice que hace Ah, sí. 15 años yo compré una fracción de Bien, terreno a bien, una bien, bien. persona desconocida, Se me dejaba. redactamos este documento en una hoja de papel y ahora quería un préstamo del banco y el banco me dice que yo no soy propietario, sino soy poseedor porque ese documento que tengo
es un documento intrascendente, ¿verdad? Y no me permite disponer del bien, solo gozarlo. Yo he estado ahí 15 años. Ok. Entonces el abogado sensatamente le dice, mire, en efecto, usted es poseedor, si usted no es propietario. Sí. Pero le voy a comentar algo. Sí. Hay un mecanismo, hay un procedimiento, hay una fórmula para convertir la posesión ¿El enfoque la ven, en quiero ver? propiedad. Ese mecanismo, esa fórmula, ¿Qué son? ese No, está bien procedimiento ese. se llama usucapión o prescripción No, adquisitiva. está bien ese. La usucapión o prescripción adquisitiva está basada en el transcurso del tiempo. Y ese transcurso del tiempo le va a permitir convertirse en propietario, siempre que usted reúna los requisitos que son exigidos por el artículo 620. Traigan ustedes a la vista, por favor, el artículo 620. Está en la oferta. Ya lo tienen a la vista. Ya tienen el artículo 620 a la vista. Ya, licenciado. Muy bien. Bueno, a ver, le pregunto a quién, porque como me da pena preguntarles, algunos no contestan. A ver, a Dayana Barrios. Ah, sí, pues. Bueno, al que quiera contestarme, por favor, es un petitorio de lectura. Sí, licenciado, lo leo yo. Si fuera tan fina, ¿con quién tengo el gusto en este momento? Natalie. A Natalie, Ah, está muy bien. fina. Oye, le agradezco mucho. Gracias, licenciado. Presten atención a la lectura que va a hacer Natalie. Ah, está Lea bien. el Dice, 620, Natalie. artículo 620. Condiciones para la usucapión. Para que la posesión produzca el dominio. Permítame, Se necesita- Natalie. Repita esa parte. ¿Qué dice? ¿Para qué? Para que la posesión produzca el dominio. Repítamelo otra vez, por favor. Pues, Para que la posesión Produzca produzca el dominio. el dominio. Vale, esa es la fórmula. Para que la posesión que está a la izquierda, que es el círculo de la izquierda, se convierta en propiedad. ¿Qué dice? ¿Qué más dice Natalie? Se necesita que esté fundada en justo título, adquirida de buena fe, de manera continua, pública y pacífica, y por el tiempo señalado en la ley. Entonces fíjense que el abogado le dice, mire, no tenga pena. Así como Natalie nos hizo el favor, tuvo la cortesía de participar y leernos ese artículo, el abogado se lo lee al señor y le dice, mire, aquí hay unos requisitos, usted ahorita es poseedor y lo vamos a convertir en propietario siempre y cuando usted cumpla los requisitos que están contenidos en el 620. Para que la posesión, nos dijo Natalie, produzca el dominio, lo leyó 3 veces, para que la posesión produzca el dominio, para que la posesión produzca el dominio, se necesita que esté fundada en justo título, adquirida de buena fe, de manera continua, pública y pacífica, y por el tiempo señalado en la ley. Entonces ahora veamos cuáles son esos requisitos. Por ejemplo, ¿qué es el justo título? A ver, le pido a alguien ¿a quién le pido? Le pido a Ángel Díaz que me lea el artículo 621. Ahora en camisa sí me gusta hacer las tallas. Dios mío. Bueno, ¿quién lo quiere leer? Se lo leo yo, Licenciado, se lo leo. Por favor, vamos a darle oportunidad a un varón. ¿Y quién fue la dama que me dijo que lo quería leer? Yo, licenciado, buenas noches. ¿Pero quién es usted? Flor de María, licenciado. Flor de María. Flor de María, antes que nos lo lea el caballero, no es que estemos vulnerando el protocolo. A ver, ¿quién me ofreció leerlo ahorita? Pero si no, El varón que intervino. Jeremías. Jeremías, si no le conocía la voz. Jeremías, por favor, léame el 621. Artículo 621. Justo título. Es justo para la ¿Es justo qué? Es justo. Es justo para la usucapión. ¿Pero qué es justo? ¿Justo qué? Es que se está comiendo una frase.
Mire, aquí dice justo título. Sí. Es justo para la usucapión. No, es justo título, dice. Va, está bien. Pues aquí así está en la escritura. Va, Solo dice justo título al principio. Buenas Dice, noches. es justo Bueno, para la usucapión. hay que agregarle título porque El que es, bueno, está bien. es el justo título, bueno, para la usucapión, el que siendo traslativo de dominio tiene alguna circunstancia que lo hace ineficaz para verificar por sí solo la enajenación. Enajenación. Gracias, Jeremías. Fíjense que lo que dice este artículo, que el justo título es un documento que en efecto traslada el dominio de una persona a otra, pero tiene circunstancias que lo hacen ineficaz. Entonces el abogado le dice al señor, mire, este es su justo título, porque aquí se acredita que usted lo compró, pero no cumplió con los requisitos que exige la ley. Porque si yo quiero vender una casa, quiero vender un inmueble, tengo que ir con un notario. El notario tiene que redactar una escritura pública. Luego tiene que expedir un testimonio y llevarlo al registro. Y esto no se puede registrar, pero es justo título, le dice, porque veamos qué dice el 621. Es justo título para la usucapión el que siendo traslativo de dominio tiene alguna circunstancia que lo hace ineficaz para verificar por sí solo la enajenación. Entonces, ese documento sí contiene una declaración de voluntad. La persona esa que apareció entre el monte y que le vendió por 200 quetzales esa granja, firmó el documento, pero el documento es ineficaz porque no se puede registrar. Pero para los efectos que exige el artículo 620 es valedero. Es decir, ese es el justo título. Además debe haber buena fe. Entonces le pregunto a Flor, ahora que tuvo la fineza de intervenir también. Sí, licenciado. ¿Se lo leo? Léame el 622, Flor, por favor. Está bien, licenciado. Artículo 622. Buena fe. La buena fe del poseedor consiste en la creencia de que la persona de quien recibió la cosa era dueña de ella y podía transmitir su dominio. Exactamente. Entonces fíjense que aquí este señor ha cumplido ya dos requisitos. En primer lugar tiene el justo título, que es esa hoja de almanaque en el que se expidió el recibo. De buena fe porque él en un momento dado dudó. Dijo, ay, me sorprendieron, me quitaron los últimos 200 quetzales que tenía, pero luego dijo, no, yo estoy convencido que me lo trasladaron de buena fe y que la persona que me lo vendió tenía potestad para hacerlo. Luego el otro requisito es que sea la posesión continua, pública y pacífica. Fíjense que el código no establece cuál es la posesión continua, pero sí establece cuál es la posesión discontinua. Vean el artículo 630, por favor. ¿Ya lo tienen a la vista? ¿Se lo leo, licenciado? Por favor, por favor. Existe discontinuidad en la posesión cuando la cosa poseída se abandona o desempara por más de un año, o antes cuando expresa o tácitamente se manifiesta la intención de no conservarla. Bueno, muchas gracias. Pues el señor del relato nunca se ha ido de ahí. Ahí ha vivido los últimos 15 años, hasta fue a traer a su familia y ahí vive. Entonces, su posesión ha sido continua, ha sido pública. La posesión pública es la que está regulada en el 631, que le vuelvo a pedir que me hagan el favor de leerlo. Claro, Yo, licenciado. Está bien, léamelo usted, dama, por favor. Artículo 631. Posesión violenta. Es posesión violenta la que se adquiere por la fuerza o por medio de coacción moral o material contra el poseedor, contra la persona que lo representa o contra quien tiene la cosa a nombre de aquel. Exactamente. Ahora léame el 632. Posesión pública
y clandestina. Posesión pública es la que se disfruta de manera que pueda ser conocida de todos, y clandestina, la que se ejerce ocultándola a los que tienen derecho para oponerse a ella. Entonces el abogado, muchísimas gracias, el abogado le dice, mire, usted está cumpliendo los requisitos del artículo 620. En primer lugar, tiene el justo título, que es el documento ese que ustedes redactaron. Es un documento ineficaz, pero ahí se prueba que usted lo adquirió. Ese es el justo título. De buena fe, porque usted creyó que el señor que le hizo la transmisión era el dueño de esa tierra y que usted la adquirió convencido de ella. La posesión es pública porque después de usted ya llegaron otros moradores y, bueno, la posesión es continua porque usted ha estado 15 años en ese lugar. Es continua, pública porque llegaron otros moradores, todos se conocen, son vecinos, hicieron un comité para mejorar el camino, etcétera. Entonces es continua, pública, todos saben quién es usted, que usted vive ahí, y pacífica, porque usted no llegó con un machete a sacar a los moradores que vivían ahí, no había ni gente cuando usted llegó. Entonces usted cumple con los requisitos, pero falta un requisito, le dice, y es el requisito que está contenido en el artículo 651. A ver, háganme el favor de leer. Sí, licenciado. Por favor. Artículo 651, reformado por el artículo 29 del Decreto Ley 218. Prescripción de inmuebles. Salvo disposiciones especiales, el dominio sobre bienes inmuebles y demás derechos reales sobre los mismos se adquiere por prescripción por el transcurso de 10 años. Los bienes muebles y semovientes por el de 2 años. Muchísimas gracias. Entonces el notario le hace el siguiente examen a el señor. Mire, usted tiene su justo título. Su posesión estuvo basada en buena fe. Su posesión ha sido continua. Usted ha permanecido ahí 15 años. Ha sido continua, pública, porque usted ejerce su posesión a ojos de todos. Y pacífica, porque usted no llegó a sacar a nadie. Y por el tiempo exigido por la ley. La ley exige 10 años, en el caso de bienes inmuebles. Usted tiene 15 años de vivir ahí. No se preocupe, vamos a hacer su demanda. Entonces redacta la demanda y la plantea ante el tribunal. El juez analiza si se cumplen estas condiciones y como si se cumplen, ¿verdad? Se hace la investigación correspondiente. Entonces se emite una sentencia donde lo reconoce como propietario. La sentencia se obtiene una certificación y se inscribe en el registro de la propiedad. Ese se llama un título supletorio. Él obtuvo un título supletorio. Es un título que suple al que él no tenía, ¿verdad? Entonces, ya con su título supletorio, él llega otra vez al banco y le dice al señor banquero, mire, aquí está mi título. Le voy a dar en garantía el inmueble que ahora es de mi propiedad. Entonces le dice, sí, usted antes era poseedor y ahora es propietario. Y le otorgan el préstamo. Entonces, esa es la usucapión o prescripción extintiva. Adquisitiva. La usucapión o prescripción adquisitiva es el método, el procedimiento, el vehículo que permite convertir la posesión en propiedad. Fíjense que a mí ya me da un poco de pena preguntar porque todo el mundo no contesta, ¿verdad? Que por cierto es una desagradable conducta, pero le vamos a preguntar a alguien para que conteste, y si no contesta, pues aquí aclaramos lo que corresponda, ¿verdad? A ver, le pregunto a Werner Toscano. A Beverly Anira Córdoba, Besa. A Bon Scott. Entonces, ¿sí? ¿Quién es la dama que me contestó?
Beverly, yo. Beverly, Es que Beverly. me habló, pero Vale, gracias, Beverly. Mire, me tranquiliza, por cierto, que, en fin, mejor ni digo nada. Gracias, Beverly. Mire, es una gentileza que le agradezco de manera extrema. Beverly, hace un momento sí, definí dígame. qué es la usucapión. Ahora le pido a usted que me explique qué es la usucapión. La usurpación. No, usucapión. Espérame. Usurpación. Aquí está. Si no lo sabe, La, lo vamos a repetir, porque es lo que he estado. Nunca hablé de usurpación, hablé de usucapión o prescripción adquisitiva. Dice, la posesión es un hecho mediante el cual una persona ejerce sobre un bien casi todas las facultades del dominio. Sí. También se le llama detentación, perdón. De tentación, sí. Ajá. Ahora yo le pregunto, ¿qué es la usucapión? Si no lo sabe, ahorita lo vamos a explicar, porque lo que se trata es de que nos quede claro esto. Muchas gracias, le agradezco mucho. A ver, ¿a quién le pregunto? Le pregunto a Alexander Valdés. Hola, licenciado. ¿Qué tal, Alexander? ¿Cómo está? ¿Qué es la usucapión, Alexander? La usucapión Sí. es, Bueno, lo voy a explicar una vez y usted lo va a repetir 2 veces. Muy bien. Lo he repetido 4, pero lo voy a repetir 2 más. La usucapión es el mecanismo, el procedimiento, el cauce para convertir la posesión en propiedad. La posesión es un hecho, la propiedad es un derecho. Por eso les hice el relato de una persona que era poseedor y que por eso no le dieron un préstamo en el banco, porque le estaban exigiendo un título de propiedad. Fue con un abogado y el abogado convirtió, mediante el planteamiento de una demanda, convirtió la posesión en propiedad, y el procedimiento para convertir la posesión en propiedad se llama usucapión. Entonces, ¿qué es la usucapión? La usucapión es el procedimiento para convertir la posesión en propiedad. A ver, por favor, repítame. ¿Qué es la usucapión? Sí, licenciado, gracias por la explicación. Es ese procedimiento legal que se emplea para poder convertir la posesión en propiedad. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Le agradezco mucho. Y, por favor, dígame cuáles son las condiciones o requisitos que deben cumplirse para convertir la posesión en propiedad. Está regulado en el artículo 620. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Sí, licenciado, a mí me vuelve a preguntar, ¿verdad? A usted les da, pero hay una dama que quiere contestar. Le vamos a dar la oportunidad. Muchas gracias, Alexander. Le agradezco mucho. A ver, dama, por favor. ¿Qué tal, licenciado? Buenas noches. Disculpe que no le pude contestar hace un rato. Me había preguntado, pero no funcionaba mi micrófono. Bueno, muy bien. Entonces, ¿con quién estoy hablando en ese momento? Dayana Barrios. Dayana, sí, bueno. Gracias, Dayana. Dayana. Ay, disculpe, licenciado. No, Dayana, muchas gracias. ¿Cuáles son las condiciones para que la posesión se convierta en propiedad? Están reguladas en el artículo 620. Está el justo título, Sí. buena fe, Sí. posición continua, pública y pacífica. Le falta uno. Ay. ¿Tiene el artículo a la vista? Viera que no lo tengo a la vista. No, pero muy bien, magnífico, ¿verdad? Quiere decir que usted está prestando atención. Entonces es el justo título, la buena fe, y que la posesión sea continua, pública y pacífica, y por el tiempo señalado en la ley. Ok, eso me faltaba. A ver, repítamelos, licenciado. por favor, repítamelos. Ok, es justo título, buena fe, posesión continua, pública, pacífica y por el tiempo señalado en la ley. Eso, muy bien, muy bien. Estoy muy agradecido. Okay. Muchas gracias. A ver, los varones casi no intervienen, ¿verdad? Le pregunto a Flavio Gutiérrez. Sí, licenciado. Gracias, Flavio. Mire, qué bueno que intervino. Dígame. ¿No? ¿Qué quiere que le diga? Le voy a preguntar, no le voy a decir. Bueno, me
es el que me lo tiene que decir. ¿Qué es la buena fe, Flavio? Está en el 622. La buena fe. ¿Tiene su código ahí a la mano? Así es, licenciado. Por Según el código, la buena fe del poseedor consiste en la creencia de que la persona de quien recibió la cosa era dueña de ella. Y podía transmitir el dominio, ¿verdad? Se Su recuerdan dominio, que sí. cuando él le dio los 200 quetzales, él estaba convencido que era el dueño. Muchas gracias. A ver, ¿a quién más le pregunto? A Gabriel ya le pregunté, ¿verdad? O él me preguntó a mí. Le pregunto. Yo le pregunté. Gracias, Gabriel. A ver, le pregunto a José Daniel Ordóñez. Bueno. A Jairo Quiroa. Tampoco. Bueno, al que me quiera contestar, por favor, o a la que me quiera contestar. Buenas noches, Sí, licenciado. licenciado. Buenas noches, licenciado. Muchísimas gracias. Le vamos a dar la oportunidad al primer caballero que intervino. Y las Buenas damas noches, que intervinieron, ¿quiénes son? Shaylee, licenciado. Shaylee. ¿Y quién más? Natalie. Y Catherine. Vale. Entonces, Natalie. Catherine. Natalie. Ah, Natalie. Perdóneme, Natalie. No se preocupe, licenciado. Bueno, vamos a ver con el caballero que nos está contestando. Buenas noches, licenciado. Bien. ¿Qué tal está? ¿Ustedes? Marco Rosales. ¿Qué tal, Marco? ¿Cómo ha estado? Gracias por intervenir. Marco, ¿cuándo hay posesión discontinua, según el artículo 630? Según el artículo 630, regálame un momentito. Existe discontinuidad en la posesión cuando la cosa poseída se abandona o se desampara por más de un año. Un año. Esa es la respuesta. Muchas gracias. Ahora le pregunto a Shaylee. Sí, licenciado. ¿Cuál es la posesión pública? La del 632. La posesión pública es la que se disfruta de manera que se pueda hacer conocida de todos Ahí y estamos. clandestina Ahí estamos. solamente. Solamente. Muchísimas gracias. Y ahora Natalie. Muchas gracias. Dígame, licenciado. No, le voy a decir licenciada. A ver, mi querida Natalie, ¿cuál es el tiempo de prescripción que establece la ley según el artículo 651? De 10 años, licenciado. 10 años. Bueno, muy bien. Estamos concluyendo la clase. Les quiero hacer un par de observaciones. La primera de ellas es que en lo sucesivo, después de cada punto o cada 2 puntos, les voy a dar su cuestionario. Ahorita les estoy dando su cuestionario de 19 preguntas sobre los 2 tópicos que acabamos de tratar, la accesión y la usucapión. ¿Y por qué se los estoy dando desde ya? Porque fíjense que ya viene el segundo examen parcial. Y para que el mismo no nos tome con celeridad, ¿verdad? Sino que desde ya lo pueden ir resolviendo. Para que no ocurra lo que, bueno, que se los damos con el tiempo suficiente, pero yo creo que es mejor así. Aquí está el cuestionario sobre estos 2 puntos. Vamos a ver otros 2 puntos o 3 y les vuelvo a dar un cuestionario, porque creo que a finales de septiembre empiezan otra vez los exámenes. Entonces, esta es la primera observación. Ahí está el cuestionario. Ya no se los voy a dar faltando unos días. Además, fíjense que me he encontrado con la sorprendente circunstancia que solicitan el cuestionario, quién sabe por qué razón, horas antes del examen, ¿verdad? Yo pensé que esta era una broma. El examen era en la tarde, ¿verdad? El de ustedes era a las 7 y alguien lo estaba pidiendo como a las 10 de la mañana, lo cual no deja, hasta que como que era una mala broma, lo tomé yo. Eso es lo primero que les quiero señalar. Y la segunda observación, fíjense que ustedes, muchos de ustedes, me hicieron el honor de participar en las 2 conferencias sobre el proceso constitucional de amparo, pero no a todos les ha llegado su diploma. Y yo les expliqué que ese no es un asunto sobre el que yo tenga facultad de disposición, porque son las autoridades de la facultad. Pero doña Sonia, que es mi asistente, ella lo reclamó y ya se les mandó a varias personas. Pero hay algunos que me han dicho que todavía no se los han remitido. Entonces, por favor,
quienes estén pendientes de recibirlo y lleven, remítanle su nombre a doña Sonia para que ella lo pida y que se lo remitan lo antes posible. Por favor. Estamos con eso, ¿verdad? Sí, licenciado, gracias. Muy bien. Entonces les deseo muy buena noche, que descansen. Gracias.